Feliz domingo, gente maravillosa. Bueno, nos encontramos nuevamente en nuestra cita de todos los domingos, Domingo de Life con María José, un encuentro muy especial donde tú definitivamente eres el protagonista. Hoy vamos a tratar un tema extraordinario y que tiene que ver mucho con la actualidad. Y algo muy importante es hecho para ti y con muchísimo cariño de nuestra parte, de la doctora Anabel Hernández y de María José Suárez. Saludos a Musi Mutsi, a Yoselú, a Lores Dente, a Joana. A toda esta gente bonita vamos a mandarle un saludo. Vamos a ver de dónde se están conectando. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante como es lo que es la obsesión física con la ansiedad. Y ya les voy a presentar cuál es el tema. Saludos a Pauli, ya estoy viendo a la invitada, ya le voy a mandar su invitacioncita. Pero antes de, bueno, vamos a ver qué tema es el que vamos a tratar en el día de hoy. Y el tema lo tenemos aquí. Tenemos Domingo de Life con María José, donde el encuentro es especial con esta super doctora Anabel Hernández, que es psiquiatra y es especialista en la materia de la ansiedad. ¿Qué tema vamos a tratar? La obsesión física y la ansiedad. Ahí vemos un tema muy importante y muy actualizado donde vamos a trabajar la parte emocional y la parte psiquiátrica que puede conllevar a estos patrones de conducta. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos modelar algunos comportamientos y darnos cuenta de que ya se están pasando el límite en lo que es la normalidad. Hablaremos también de qué es la obsesión, de qué es la ansiedad, lógicamente, cuáles son los anuncios, de saber yo que estoy obsesionada por mi físico, de qué manera hablo acerca de mi físico y de qué forma transformo la situación de vida que estoy pasando y cómo yo me acepto, ¿ok? Entonces, algo importante que quiero que me digan es de dónde se están conectando mientras yo voy copiando aquí el tema, que sería la obsesión. Ok, vamos a ver de dónde se están conectando, gente bonita. Saludos a María Matilla. Ok, la obsesión física. Y yo aquí le voy a robar aquí unos minutitos más a la doctora, mientras ustedes me van diciendo dónde se están conectando y así voy poniendo el título. Ok. Bueno, saludos a Portugal, a España, a Colombia, donde es nuestra invitada. Tenemos también a Venezuela, tenemos a tanta gente que nos acompaña, gente bonita, y yo cada día más contenta porque el alcance de que ustedes estén aquí cada domingo conmigo hace que uno se sienta muy bien. Tenemos a gente aquí de Uruguay, de Paraguay, tenemos gente de muchísimas partes y tenemos a Marcela Enríquez, a Loredete y tenemos a Cana. Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la apertura a la doctora Anabel. Y bueno, vamos a ver cuál es la manera de nosotros observar si hay una obsesión física y de qué manera también los patrones de la vida actual conllevan a esto de la obsesión física. Bueno, voy a dejar de compartir este enlace y voy a buscar a la doctora. Vamos a ver, gente bonita. Vamos a ver, díganme por dónde ustedes. Y ya la vamos a tener dentro de pocos minutos, que ella nos va a dar herramientas muy potenciadoras en el día de hoy y que son importantes para nosotros saberlo. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? Bueno, yo Buenas muy noches contenta, para ti, buenas tardes para la gente de Colombia. exactamente. Fíjate que yo soy de Venezuela, son países muy hermanos y es Así es. increíble cómo la conexión de esta plataforma hace que todo el mundo pueda tener la experiencia de compartir, ¿no? Y fíjate, un tema hoy de gran valor que habla mucho de un tema de la actualidad, un tema de concientizarnos que estamos en una realidad en donde a veces no nos sentimos conformes con nuestro físico, como psiquiátricamente decimos, este no es el cuerpo que yo quería, muchas veces lo he oído en consulta, o esta no es la cara que yo quería, y muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto se vuelve una obsesión. Ahora, bueno, ¿cómo te sientes estar hoy un domingo en un live diferente? Bueno, María José, no, a mí siempre, digamos, estos espacios, digamos, son espacios que amo hacer. Pienso que todos los que estamos trabajando en salud mental tenemos la obligación de informar bien, de psicoeducar a la población y sobre todo que la gente pueda encontrar herramientas e identificar cosas que le suceden y que puedan saber por qué suceden, qué hay solución, qué se puede hacer. Creo que eso es como las que nos movemos en redes sociales tenemos como esa obligación con las personas que nos siguen. Así Ok, que te agradezco profundamente la invitación.
Muchísimas gracias. Bueno, fíjate, ya entrando en la materia del tema de la obsesión física y todo lo que es el estudio que ella implica, hablamos de que en la obsesión física también se puede llamar la dismorfobia, ¿no? En donde hay una cierta obsesión por algo que no es una realidad. Por ejemplo, soy demasiado flaca y me siento mal y realmente no estás flaca, estás normal, pero se siente la persona, porque he tenido pacientes también en ese preámbulo, o se siente que son demasiado gordos y realmente tampoco, o esta cantidad de imperfecciones que se ven, es que no me gusta mucho el ojo porque el ojo se cayó, o esto, y cosas que tú dices, pero yo lo veo en un estándar de normalidad. Y yo siento que una cirugía, para llegar a una cirugía, porque las obsesiones llegan hasta este preámbulo, es necesario darnos cuenta de pisar la realidad. Ahora, ¿podrías explicarnos qué es ese término de dismorfobia y por qué se Sí. llega a él? La dismorfofobia es una obsesión en donde la persona tiene una alteración en la percepción de una parte de su cuerpo o todo su cuerpo, que puede consistir en verlo deforme, verlo de una forma diferente, verlo, digamos, en una amplitud distinta a la que es real. Esta percepción alterada de mi imagen me ocasiona un nivel de malestar, de intensidad, en donde por lo general siento ansiedad, siento como disgusto con mi propia figura, y acá es donde entran, digamos, los comportamientos compensatorios para la persona, que es donde se pueden desencadenar estrategias de ejercicio inadecuadas, donde tengo excesivo ejercicio, pueden aparecer los trastornos, digamos, alimentarios, pueden aparecer conductas restrictivas, y la persona cada vez más va como obsesionándose con poder modificar esa parte de su cuerpo o las varias partes de su cuerpo que percibe de forma inadecuada o alterada. Y fíjate que allí cuando me hablas de que la gente de una forma particular tiene una percepción de su cuerpo que no es una realidad porque no está visible, pero se exige y se exige, y emocionalmente al yo exigirme decir que no me gusta mi cara y que necesito cambiarla, o mi cuerpo, o necesito tener un avance, inclusive la parte de la medicina quirúrgica, las cirugías han aparecido hoy en popa de una forma tan fuerte y con un alcance en donde podemos caer en este trastorno de tanto obsesionarnos por exigirnos y darnos cuenta de que las emociones empiezan a irse a que me siento fea, a que esto es horrible, a que esto no me gusta, y la autoestima se va para el piso. Y definitivamente empiezo yo a convertir estas emociones, esta autoestima baja, en una obsesión física. Si no me cambio la cara, yo no me siento bien, o si no hago tal cosa en mi cara, no me siento bien. Ahora, esta insatisfacción ataca o puede atacar totalmente la autoestima. ¿Cuál es el detonante de esta obsesión? Pues mira, la imagen corporal, digamos, se va gestando desde que somos niños, desde que somos adolescentes. La adolescencia es como un periodo crucial para, digamos, cimentar esta imagen que estoy construyendo acerca de mí mismo, pero, digamos, en la adolescencia todavía lo que me refleja papá, mamá, mi entorno familiar y mi entorno social, que en este caso pasan a ser los pares, los amigos, tiene una influencia supremamente importante en cómo yo me voy a terminar de percibir y cómo voy a construir esta identidad, que es la que me va a acompañar mayormente en mi adultez. Por eso la adolescencia es un periodo como supremamente crítico a la hora de yo establecer mi imagen y cómo me veo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería acá los factores? Múltiples factores, pero por lo general está relacionado con comentarios acerca de la imagen en donde mi valor pasa por el lugar físico. Cosas como, ¿cómo estás de linda? Porque estás más delgada. No comas estas cosas porque te puedes engordar. Ves cómo se te ve la cara cuando bajaste de peso. Te ves muchísimo más radiante ahora que hiciste esta dieta. Entonces, la valorización empieza a pasar por lo externo y esta persona empieza a construir su imagen con esta necesidad de tener una valoración externa en donde mi valía pasa por lo que la gente ve. Entonces, aquí surge un miedo, que es este temor al rechazo, a la no aceptación, a no cumplir el estándar,
a no obtener esa gratificación que estoy obteniendo ahí cuando lo que se valoriza es mi cabello, es mi cara, son mis dientes, mi cintura, mi trasero, mis senos. Entonces, claro, si hay una desvalorización constante, o sea, pueden ser personas que han padecido bullying o que han tenido, digamos, en casa padres que son perfeccionistas y buscan, digamos, los estándares perfectos de medidas, o padres desvalorizadores que no pueden valorizar cuestiones como mucho más profundas, que pueden ser, no sé, los valores. El adolescente termina poniendo todo afuera, o los niños muchas veces terminan poniendo todo afuera, y de adulto entonces pueden aparecer o desarrollarse las dismorfofobia, los trastornos alimenticios, los trastornos de ansiedad. Entonces algo que parece como muy trivial, que es la imagen, termina repercutiendo en un montón de áreas, porque son personas que a veces se aíslan, son personas que a veces padecen también depresión y todos los otros trastornos de los que hemos hablado. Sí, fíjate que tocaste un punto muy importante, que es la etapa de la adolescencia, que es una etapa de transformación total, en donde principalmente ataca también mi físico, ¿ok? Porque hay una transformación física en donde definitivamente yo tengo que yo me doy cuenta que ya mi cuerpo no es de una niña, sino ya es de una mujer, igual como un niño ya no es un niño, sino un hombre. Y definitivamente empiezan estos estándares de exigencia entre ellos mismos y también lo que yo digo, el eslogan de lo que se ve en el mundo real o en el mundo también virtual, ¿no? Que también conlleva a una transformación total de yo querer y yo no sentirme conforme. Y esta parte que tú me dices del acompañamiento de las personas que están en mi campo es muy importante porque pues si mamá indistintamente que yo sea rellenita o yo sea un poquito gordita me ama y me dice cómo yo puedo vestirme, cómo puedo verme mejor, realmente no caigo en este trastorno. Esto conlleva una cantidad de situaciones bien relevantes en la vida de la persona que pueden inclusive, si son a temprana edad, pueden repercutir toda su vida si no son bien tratadas. Y algo importante, darnos cuenta hasta qué punto lo que yo estoy manifestando conmigo misma o lo que me manifiesta me es viable o es bueno para mí. Eso es muy importante, ¿no? Buenos saludos aquí a la gente que se está conectando, a Jaime Mendoza, Alejandra So, a todas estas personas tan bonitas de España, Madrid. Aquí tenemos una preguntita que te iba a hacer. Y la preguntita, ya te la voy a hacer, es de saludos a Rocco, a Vanessa, gente tan bonita. Aquí tenemos a Alejandra que dice, exacto, la gordofobia es súper acentuada cada día, sobre todo en países como Venezuela, enfoque que de la salud solo estético. Y aquí hay otro comentario de Sique en Lara que dice, además de la aceptación del otro, prima sobre tu bienestar, haciendo de esto una obsesión. Bueno, muchísimas gracias aquí a Rocco y sus comentarios. Vamos a ver, déjame ver si hay otra preguntita para yo seguir con este tema. Y fíjate que hay algo que a mí me llama la atención, la palabra ansiedad. La palabra ansiedad realmente la gente lo ve como un trastorno, pero realmente la ansiedad es una emoción que conlleva diferentes comportamientos como tal y hace que las personas acepten o no acepten en realidad. O yo me molesto porque no tengo el cuerpo que tengo, o yo realmente me pongo obsesiva que me voy a montar en una balanza todos los días para ver cuánto peso, o realmente mi cabello nunca es conforme con lo que yo quiero. Ahora, ¿podríamos decirnos cuál es la profundidad del tema de la ansiedad y por qué caemos en la ansiedad como tal? Pues la ansiedad de forma normal, pues es una respuesta de nuestro cerebro que me permite, digamos, tener adaptación ante cualquier circunstancia que para mí pueda resultar amenazante o pueda resultar estresante. La ansiedad normal pues debe durar horas hasta que ese proceso, digamos, de adaptación se dé y hasta ahí no sería patológica. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, voy a presentar un examen en la universidad, pero ese examen es crucial para yo graduarme. Entonces, a pesar de que eso no es una situación que no es traumática, que no es negativa, es una situación en donde yo tengo que poner en juego mis recursos y me genera estrés. Entonces, para yo poder adaptarme y poder hacer, no sé, como una estructura de qué cosas me servirían para pasar el examen, como voy a estudiar tal día, lo voy a hacer en grupo, voy a hacer una cartelera en mi cuarto, voy a reunirme previamente. La ansiedad me permite todo esto hasta que presento el examen y ayudó, digamos,
digamos, a atravesar esa situación que aunque era estresante para mí, era, digamos, adaptativa. ¿Cuál es el problema? Cuando esas respuestas se quedan en el tiempo. Y entonces yo empiezo a tener una preocupación constante y una respuesta anticipatoria constante ante amenazas que mi propio pensamiento empieza a generar, como escenarios de, ahí eso es una realidad, digamos, que tengo un examen el viernes a las 4 p.m. Eso es una realidad y me genera estrés y la ansiedad me ayuda a adaptarme. Ahora, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando en mi pensamiento yo empiezo a generar escenarios. Ejemplo, siguiendo la misma línea del examen. Y si no me voy a poder graduar en la universidad, y si después que me gradúe de la universidad no voy a poder ejercer, ¿cierto? Entonces, llevándolo a nuestro tema, ¿cuándo ocurre la ansiedad? Cuando yo vivo de forma amenazante visitar a una tía, cuando yo vivo de forma amenazante reunirme con mis amigas, cuando yo vivo de forma anticipada ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque tengo temor de ser juzgado, de ser evaluado, porque yo siento que mi estándar físico o mi imagen no corresponde a lo que el otro espera para yo ser agrupada, aceptada, incluida. Entonces, claro, la persona empieza a vivir su imagen como una amenaza constante. Y esto hace que yo empiece como a compensar. Bueno, subí de peso, ¿qué puedo hacer? Hago ejercicio de forma excesiva o empiezo a restringir la alimentación o empiezo a hacer 1000 dietas. Y puede pasar que en todo ese proceso falle, no tenga el peso deseado o lo tenga el peso que supuestamente tenía que tener y tampoco tenga la aceptación que estaba buscando. Y aquí aparece la frustración. Y aquí entonces yo puedo desencadenar un montón de trastornos secundarios a vivir mi cuerpo, mi imagen como algo de forma amenazante porque está en constante evaluación y además tiene que cumplir un requerimiento que ¿quién lo estableció? O sea, ¿por qué no lo puedo establecer yo? ¿Cómo yo me siento cómodo? ¿Cómo yo me siento bien? ¿Cómo yo me puedo percibir a mí misma de una manera que a mí me satisfaga? Eso es complicado, parecería fácil decir yo me acepto, me veo, pero es súper complicado en un medio en donde lo visual se modifica constantemente. Tenemos filtros que nos adelgazan la papada, la cara, la cintura, que nos ponen los ojos del color que queramos, que aparte nos modifican las facciones. Entonces, en este mundo en donde todo el tiempo estamos modificando para encontrar una imagen cada vez más bonita dentro de los estándares que corresponden a la belleza que de cada época, por decirlo. Entonces, en este momento, digamos, tener una delgadez extrema y tener una musculatura para los hombres marcada se ha vuelto en este tiempo como el símbolo de belleza. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no podemos obtener esa delgadez extrema, que no podemos conseguir, digamos, músculos marcados y rayados? Y los vemos en proliferación masiva en las redes sociales, en donde aparece inevitablemente la comparación. Pero el cuerpo de aquella es más rayado, pero mi cuerpo es menos tonificado, el cuerpo de aquella persona se ve muchísimo más atlético. Entonces la imagen pasó a ser un factor amenazante para los seres humanos. Muy cierto. Y fíjate que eso que tú me estás manifestando de que existe, como decir, una apariencia, un estándar particular, se maneja. Y algo importante es que si tú no, la gente cae también, yo siento, en estos ciclos de ansiedad, porque hay herramientas que puedes lograr el objetivo, pero las herramientas son muy abrasivas y tú no mides por la obsesión el daño que puede repercutir en tu vida, tanto física como emocional. Porque inclusive si nos vamos al estándar físico, por ejemplo, hay gente que no puede tener cintura, pero hoy en día te pueden quitar una costilla y te hacen una cintura. A mí me parece algo sumamente peligroso y algo muy traumático, pero ¿qué pasa con estos estándares? Y fíjate de estas modas y estas cosas, que yo termino de pasar una etapa y quiero más, y me obsesiono más, y me obsesiono más, hasta que esto se llega a algo patológico, ¿no? Aquí tenemos un comentario de Alejandra So que nos dice, el adolescente que adolece de criterios, etapa de cambio y lo que buscan es agradar a todos. Y si lo que se acentúa es solo la imagen corporal, aparecen trastornos no solo de conducta, sino alimentarios. ¿Ok? Y aquí hay otro comentario que es de María Ler
108 que dice, desde que era muy niña fui atacada por mi familia paterna y ahora que soy una adulta se me dificulta verme delgada y a veces no acepto ser gordita. Bueno, tantos comentarios, déjame ver si aquí hay otro. Aquí dice Alejandra So, tal cual es lo que percibo. La imagen corporal genera estrés o ser gordito o ser muy delgado. Y fíjate que yo creo que este es uno de los patrones, diría yo, no como especialista de la ansiedad, porque tenemos aquí una especialista en la ansiedad, que la ansiedad como tal genera el estrés, genera angustia, genera una emoción que sobrepasa los límites de la normalidad hasta llegar a tener síntomas patológicos importantes. Porque, por ejemplo, yo puedo empezar a tener problemas en el corazón, puedo empezar a de repente tener conductas que son inasertivas. Ahora, estos síntomas que puede presentarse en la ansiedad, ¿cuáles podrían ser? Los síntomas, digamos, la ansiedad más como relacionada, porque existen muchos trastornos de ansiedad, pero los dos trastornos más relacionados a la imagen es el trastorno de ansiedad social. ¿Qué es el trastorno de ansiedad social? El temor a tener interacciones sociales por el miedo que me genera ser evaluado por otros y ser humillado, ser rechazado o no ser aceptado. Entonces empiezan a aparecer conductas de aislamiento, conductas de temor anticipatorio, es decir, no voy a un lugar, no voy a otro porque, no sé, puedo ser ridiculizado. La persona puede presentar crisis de angustia, en donde, digamos, puede presentar un miedo intenso a interactuar socialmente, no solo en cuestiones sociales recreativas, sino asistir al colegio, asistir a la universidad, asistir a una reunión familiar. Como lo decía una de las personas que nos lee, imaginen, digamos, el contexto de familia haciéndome creer que mi cuerpo no es adecuado porque está subido de peso. Se supone que la familia o los vínculos cercanos son los vínculos seguros, son los vínculos donde uno, digamos, debe estar de forma segura. Entonces, imaginen en el contexto de esta persona que nos los comparte, extrapolar esto a un contexto más amplio que no es mi familia. O sea, se supone que si en mi familia yo debo tener un contexto seguro, ¿cómo voy yo a una reunión social con mis amigos? ¿Cómo voy yo a asistir, no sé, a la actividad del colegio? Entonces se genera como mucho temor, mucho miedo, sobre todo a ser juzgado, a ser evaluado, a ser rechazado, a ser humillado. Y otro trastorno de ansiedad que está muy relacionado a veces con la imagen, puede llegar a ser el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? A veces, digamos, tenemos el TOC como un trastorno que está más relacionado con la limpieza, está más relacionado con rituales, digamos, de seguridad. Pero hay TOC que pasan única y exclusivamente por la imagen. Entonces hay rituales en donde yo duro muchísimas horas viéndome frente al espejo, haciendo cambios de ropa constantemente, donde evalúo con mucha antelación prendas que me voy a colocar, paso por el escrutinio de muchas personas, mando imágenes, dime si esta blusa se ve bien. Hay como toda una ritualidad y, digamos, ahí la idea obsesiva pasa por esto, por no me voy a ver bien, no me va a lucir lo que me voy a colocar y indiscutiblemente esto hace que haya conductas de evitación o compulsiones que pueden terminar en otro tipo de conducta. Exacto, y fíjate lo importante de la no aceptación física que puedes conllevar una crisis en donde tu misma seguridad está en peligro. ¿Por qué? Porque no tienes toma de Amenazada. decisiones, no tienes toma de decisiones y definitivamente te ves obsesiva en pedir los calificativos positivos a otras personas porque sientes que todo es inasertivo contigo. E incluso yo conozco a una persona que me decía, mi color favorito es el violeta, y yo le decía, pero nunca te he visto de violeta, es que no sé si me queda bien. Entonces, imagínate hasta qué niveles puedo yo sentir que tengo inseguridad por lo que estoy viviendo. Aquí hay un comentario de sí que sería Lara, que dice, educar a padres y madres sobre estándares de belleza, ya que son los primeros que inician juzgando la apariencia física de los niños y de las niñas. Déjame ver si por aquí hay otro comentario. Aquí hay otro comentario de Alejandra 21. Exacto, está la marcación
que por ejemplo es una celebración familiar, ejemplo el matrimonio, y los primeros que hacemos es dieta para vernos mejor y se pierden cosas importantes en la preparación por obsesionarse. Fíjate tantos detalles que conlleva la obsesión y lo de verme yo bien, e inclusive puedes verte bien, una persona que tenga este tipo de ansiedad por ansiedad social como tal, puede verse bien, pero sin embargo la gente decirle que se ve bien y todavía no se acepta y no se siente conforme con su realidad. Entonces podríamos hablar que la obsesión genera estrés y esto atañe totalmente el área de psicología, lo que se llaman la cantidad de creencias limitantes, los pensamientos persecutivos de que no me veo bien, si estoy gorda, si soy fea, si tengo la cara grande, todos esos si tengo, y se generan lo que se llaman los estados de ansiedad, es decir, repercusiones constantes que me obsesionan a tener un pensamiento altruista, yo diría así. Entonces, Así es. ahora te pregunto, ¿una obsesión es un enchufe totalmente o un conector totalmente para encender la ansiedad? Digamos que una obsesión, ¿qué es una obsesión? Una obsesión es una idea, un pensamiento, una imagen que se impone en la mente y que la persona difícilmente puede evitar o puede como controlar. Aparece como en forma automática. Genera muchísimo malestar. Muchas veces, digamos, la obsesión termina como motivando a hacer cosas. Entonces se puede malinterpretar con las pasiones o con la disciplina, por ejemplo. Entonces, hay que diferenciar que la obsesión por lo general trae frustración, opresión y trae, yo diría que como esclavitud, porque yo no puedo tener libertad de elegir, sino que estoy como condicionado o por esa idea o por ese pensamiento. Mientras que las pasiones y la disciplina me generan mi bienestar, ¿cierto? Es como la consecución de metas, está más asociado a la motivación. Cuando la obsesión aparece, genera, digamos, un malestar intenso. Este malestar intenso puede llevar a conductas que me pueden colocar en riesgo. En todo digamos, este tránsito, yo experimento ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es esta respuesta mía que me permite evitar el peligro o evitar el riesgo. Sin embargo, cuando yo adopto conductas, por ejemplo, que vayan en contra de mi salud, que generen, digamos, un cambio en mi propia anatomía, que me pueda generar dolores, que pueda generar desgaste, que pueda generar bajas de peso excesiva, descompensación por no tener, digamos, una nutrición adecuada, indiscutiblemente, aunque yo no lo registre, mi cerebro sí registra que estoy en riesgo, que yo misma me estoy poniendo en circunstancias de riesgo. Y esto indiscutiblemente genera síntomas de ansiedad, síntomas de angustia y los otros como trastornos biológicos que me puede llevar la preocupación, que es como tener insomnio, no tener un buen patrón alimenticio, pasar muchas horas del día preparándome para evitar o para poder abordar esta idea que se repite todo el tiempo, que puede ser no me veo bien, me veo gorda, puede pasar como por muchos lugares. No es que esté directamente asociado, pero todo lo que para el ser humano representa un riesgo o una pérdida de control, indiscutiblemente va a llevar a tener síntomas de ansiedad. Exacto. Bueno, saludos a Tatiana y que nos dice que es un muy buen tema. Tenemos a Alejandra So que también nos hace otra observación. Dice, en el adolescente el mal manejo de esa ansiedad lo podrían llevar al consumo de drogas, alcohol, tabaquismo, trastorno de atracón. Sí. Ok, entonces fíjate algo que, ok, aquí Amor siempre nos dice, yo tengo un trauma con lo que puedo curar. Entonces, yo pienso que aquí hay algo importante que nosotros tenemos que tomar en consideración. El estar bajo la distorsión física y al mismo tiempo la ansiedad, esto genera un cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque estoy obsesivamente o constantemente pensando en que mi realidad no es la que yo quiero, de que voy a dejar de comer porque no sé, no me siento que estoy delgada, o simplemente empiezo yo a tener trastornos alimenticios también, por ejemplo, en la parte de figura. ¿De qué forma la ansiedad puede hacer que
que se caiga por lo menos los adolescentes ocurre muchas veces por el estándar de las modas y de la comparación entre unos y otros. Pero ¿por qué se cae? ¿De qué manera cae esta persona a la obsesión total del físico, delgado, delgado, y después de caer en una bulimia, por lo menos en una anorexia, en una bulimia? ¿Qué conlleva a que él caiga y que su ansiedad lo lleve a esto? Bueno, los trastornos alimenticios cada vez, digamos, van más en aumento, se desarrollan casi siempre, digamos, en la adolescencia y hay una relación de 1 a 3 mujeres-hombres, o sea, se presenta en hombres, pero más frecuentemente en mujeres y en la población adolescente. Entonces, ¿qué es un trastorno alimenticio, María José? Para que todos los que nos escuchen se vayan como ubicando. El trastorno alimenticio es toda aquella alteración que yo tenga con mi alimentación que pueda, digamos, generar daños a nivel nutricional y a nivel físico. Existen varios. Dentro de los que más conocemos está la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón. Hay otros dos que no los vamos a mencionar porque no están directamente relacionados con la imagen, sino más con un pobre control de impulso, que es la pica y la rumiación. Pero te diría que los 3 trastornos más frecuentes son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Entonces, la anorexia es una distorsión de mi imagen donde yo tengo una resistencia a aceptar que puedo tener un peso normal o un peso por encima de mi talla, teniendo en cuenta mi edad, teniendo en cuenta, digamos, mi peso y mi talla. Es decir, vamos a suponer, Anabel mide 1,65 y debe pesar más o menos entre 65 y 70 kilos. Esta persona no puede aceptar que mi peso sea de 65 o de 71. O sea, como que el rango normal no lo podría aceptar. Necesitaría pesar menos del rango habitual. ¿Qué pasa? Que como hay una alteración en la percepción, porque habitualmente se ven con mayor peso del que tienen, pueden aparecer mecanismos compensatorios. Algunos pueden ser restrictivos y otros pueden ser purgativos. ¿Qué quiere decir? El restrictivo puede ser dejar de alimentarme, dejar de hacer ayunos muy prolongados, hacer actividad física extrema con poca alimentación, o compensatorios purgativos, que es tomar laxantes, inducirme, digamos, el vómito. Y adicional a esto, hay un miedo terrible, intenso, a subir de peso o a estar obeso. Entonces, claro, estas personas empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar de peso y esto indiscutiblemente lo lleva a tener cambios, por ejemplo, en las mujeres tienen cambios a nivel hormonal que afectan duramente, por ejemplo, su periodo menstrual, pierden la menstruación, empiezan a tener alteraciones hormonales. La anorexia nerviosa es una, es una pérdida en el control de la ingesta de la alimentación, que me lleva, digamos, a sentirme mal, es decir, como mucha cantidad de comida y después puedo llevar a los mismos mecanismos de restricción o compensatorios, ¿cierto? En donde induzco mi vómito. Se parecen, sí. ¿Dónde está la diferencia? En que la anorexia me lleva a tener una pérdida de control sobre la cantidad que ingesto. Esto me hace sentir un malestar de forma tal que me hace sentir culpable y termino provocando, induciéndome el vómito o después haciendo ejercicio excesivo o ayunos como prolongados. En la anorexia no hay esta pérdida de control sobre el alimento que hay, digamos, en la bulimia. Y el trastorno por atracón, que es la compulsión de ingerir alimentos, digamos, de una forma en que va más allá de la saciedad y me hace sentir, digamos, incómoda, o sea, como la alimentación va más allá de saciarme o cumplir mis necesidades, sino que es una pérdida de control sobre la compulsión. Generalmente estas personas tienen otras conductas asociadas, comen solos, hacen ingestas de forma muy rápida, como con voracidad, ¿cierto? Okay. En el trastorno por atracón no existen estas conductas compensatorias que existen en la anorexia y en la bulimia, y esa es como su gran diferencia con estas dos. Entonces, estas personas, aparte de tener cambios a nivel físico, a nivel, digamos, a nivel hormonal,
tienen mucha ansiedad porque todo el tiempo están expuestos a su propio escrutinio, es decir, se pesan constantemente, se miden constantemente, hay como una hipervigilancia para cada uno, digamos, sobrellevar los temores que tenga. La persona que sufre anorexia, ¿cuál es su temor? Subir de peso. Entonces todo el tiempo está mirándose en el espejo, midiéndose la cintura con la cinta, pesándose constantemente, subí una libra, subí un gramo, esto que comí, ¿cómo lo compenso? ¿Cierto? Entonces, ahí hay ansiedad por una hipervigilancia de su propio cuerpo. Okay. Ahora fíjate, Alejandra Son nos hace un comentario que dice, la apariencia física es tan importante y acentúa cada día más las redes sociales, que dentro de los regalos se pidan hacer mamas, ¿qué tal? Por ejemplo, hay niñas, me imagino que lo que ella trata de decir, que entre los regalos que se pueden pedir, que quieren hacerse cirugía. En este caso de la connotación psicológica de estos trastornos es muy importante porque tiene que ser tratado. Y algo muy importante que manejaste fue el cambio notable, tanto físico y comportamental que presentan estas personas, porque se aíslan y al mismo tiempo tienen una inseguridad total, no solamente en la ingesta de alimentos, en la interacción por ser juzgados y de por sí son juzgados de tal forma ellos mismos, no son los demás. E inclusive, fíjate que existen, es lo que he podido observar, por ejemplo, hubo hace muy poco tiempo una chica que empezó a hacer una dieta sin control y ella llegó a morir. Entonces, ese tipo de trastornos, ¿cómo llega a nosotros mismos encajarnos en obsesiones que traen frustraciones, que traen al mismo tiempo una connotación de emociones inasertivas que van a encontrar en mi salud mental? Entonces, esta parte que resulta de la obsesión física encaja totalmente con esta parte de atentar contra mi salud física y mi salud emocional, ¿ok? Ahora, estos estándares de presentar, por ejemplo, figuras, eh, ¿cómo en psiquiatría puedes tú manejar a una persona? ¿Cuáles son los estándares normales de una figura física para no obsesionarse? Por ejemplo, me hablabas, por ejemplo, en el plano, hay personas que son muy delgadas, por supuesto, deben tener un estándar de cintura y de todo eso, pero darle a entender cómo el patrón de su físico es establecido a su mecanismo, a su organismo, y que esto no puede ser manejado en el caso de ella o en el caso de él. ¿De qué manera puedes tú inducirlos a nivel de psiquiatría a que ellos comprendan que su realidad es distinta y que está normal? Bueno, en el caso, por ejemplo, María José, que haya un trastorno como tal, digamos, trastorno alimentario, trastorno de ansiedad o incluso un trastorno obsesivo con respecto a la imagen que ya, digamos, cumpla los criterios de trastorno, desde psiquiatría o desde salud mental siempre se hace, digamos, un manejo integrativo. Es decir, una parte se maneja con psicoterapia y otra parte, digamos, se puede manejar con psicofármacos. Por lo general, en los casos en los tres que te mencioné, Ujú. se utilizan mucho unos antidepresivos que se llaman recaptadores de serotonina o IRS. Entonces, estos antidepresivos, por lo general, en los trastornos alimenticios se tienden a usar en unas dosis un poquito más elevadas. Siempre el manejo es multidisciplinar, o sea, no solamente es el psiquiatra debe estar acompañado de psicología para hacer la parte de psicoterapia, de nutrición, porque debe haber una nutricionista vigilando el programa, mirando cuáles fueron las consecuencias, dónde está, digamos, el déficit de esa persona a nivel nutricional, y se acompañan también con asesores Okay. físicos que haga un plan, digamos, de ejercicio adecuado para cada persona. Entonces ves que el trabajo por lo general es como multidisciplinar. Del área de psiquiatría se hace como la evaluación biológica, se hace, digamos, la estructuración de qué tipo de trastorno, sobre qué estructura está, se hace la elección, digamos, del psicofármaco que acompañe mejor el tratamiento y reduzca sobre todo el malestar, también este componente como obsesivo que reduzca un poco la idea y que flexibilice para que en la parte de psicoterapia después se puedan cambiar esquemas de comportamiento, de pensamiento. Ok,
Y fíjate, algo necesario, por ejemplo, tú habíamos manejado con personas que se han conectado, que nos hablaban acerca de la importancia de que hay familiares que pueden atacar contra la obsesión. En la parte de psiquiatría es importante evaluar ese aspecto y también trabajar con esos gentes que están alrededor, me imagino. Por ejemplo, una madre que constantemente habla del físico, de lo que debes llevar, lo que no te sirve, lo que sí te sirve, y de qué manera también esa figura tiene una connotación. Digo la madre por decir otra, pero cualquier otra puede tener una connotación. Incluso en consultas he tenido personas que me dicen, no voy a casa de mi tía, porque mi tía lo que hace es decir que yo soy la gorda de la familia. Entonces, esos estándares son importantes. Aquí hay una persona que quiere que nosotros le demos un apoyo en la parte de que su pareja rechaza la forma de su miembro físico y de qué manera pudiese esto le causa ansiedad porque se siente limitada. Ok. Bien, María José, o sea, digamos que la aceptación de nuestro cuerpo y la creación de mi imagen debe ser validada principalmente por mí, ¿cierto? Debe ser construida por mí y debe tener como valor e importancia para mí. Eso es como fundamental. ¿Por qué? Porque así, cuando yo me interrelaciono, sea con mi pareja, sea con mi familia, sea con mis amigos, que pueden, digamos, desvalorizar algún aspecto físico propio, es más probable que yo pueda, digamos, gestionar esto de una manera que no me afecte. Sin embargo, cuando hay esto, pues en el caso de la persona que nos los comparte, su pareja, quien está desvalorizando una parte de él. Acá, digamos, es indiscutible que vernos desvalorizados por la persona que nos debe como amar y nos debe manifestar el amor más allá de cualquier parte física que tengamos, nos duele. Pero aquí yo lo invitaría a él a que evaluaría, o sea, qué tan importante es para él la validación de esta pareja, por qué genera quizás tanto malestar para él y mirar desde qué lugar él podría poner límites a esta persona que aunque sea su pareja, si lo está lastimando, lo está haciendo sentir mal, pues hay que establecer un límite. Siempre todo desde acá, desde adentro hacia afuera. Después, si él, obviamente, como está en una relación de pareja, puede llevarlo, digamos, a trabajarlo en una terapia de pareja, si esto, digamos, persiste o esta otra persona también pueda recibir como una intervención que le permita como trabajar el por qué hay una desvalorización constante hacia su pareja, es importante revisarlo. Pero en todo lo que hemos hablado, María José, Sí. indiscutiblemente lo que hay es una búsqueda de aceptación. Siempre la ponemos por fuera, en nuestros amigos, en nuestra pareja, en nuestra sociedad, en las redes sociales. Si nosotros no trabajamos una imagen y un autoconcepto que a mí me genere comodidad, que a mí me genere autovalía, que yo, digamos, valorizo, yo, se me va a dificultar lo demás, se me va a dificultar poner límites, se me va a dificultar no dejarme afectar cuando salgo y me hacen comentarios sobre mi cuerpo. Entonces, acá lo más importante es trabajar nuestro propio autoconcepto y poder darle una valorización que a mí me genere comodidad. Exactamente, porque fíjate que hay una diversidad de personas, una diversidad de estándar de personas, unos son flacos, otros son gordos, otros son pequeños, hay una cantidad de personas diferentes que todas tienen un compendio de ser especiales por cómo son, y hay algo que hoy en día yo veo que se conversa y es algo que está en popa, pues la aceptación mía, yo me acepto como soy, me quiero como soy, y es algo que es el valor propio, tu transformación es interna a externa, porque fíjate, yo puedo ser de repente un estándar de una persona hermosa, pero realmente tengo de repente cosas que no acepto y rechazo con la gente. Entonces, yo pienso que como tú habías hablado de un trabajo interno a externo, es algo necesario y algo importante. Este es el cuerpo que yo quiero, este es el cuerpo que tengo y el que me gusta, porque lo tengo. Ahora, una de las cosas es que yo siento que somos como muchas veces muy exigentes en cuanto a que queremos la transformación de algo que no es que sea real, sino que es algo que es mágico. Yo quiero transformarme en un estándar de ser la mujer con mejor el cuerpo o que tenga de repente las prótesis más grandes, cualquier estándar, porque
por ejemplo, tú vienes de un país, e inclusive en América, yo también vengo de América, hay mucha competencia en la parte de la estética también. Entonces, hay ese estándar de ver que hay competencias en la calle en donde tú la manejas si la quieres. Pero hay gente que inclusive tiene limitantes de repente en un seno, uno más pequeño que el otro, y no hacen ninguna transformación, lo aceptan tal como son. Ahora, Alejandra Sol nos hace una información aquí para yo hacerte una pregunta. Es importante que se debe ser un tratamiento multidisciplinario donde encaje el manejo físico, psíquico y social. Ahora fíjate, el por qué día a día yo busco una transformación. Una transformación yo siento que es una no aceptación a lo que yo tengo en mi contexto. Porque ¿qué ocurre? Si yo necesito una transformación por algo que me afecta psicológicamente, bueno, tuve un accidente, tengo que hacer una transformación de algo que me impide, allí sí, pero una aceptación porque el otro me dice, yo siento que cada quien tiene que manejar el estándar de que yo soy así y lo acepta. Ahora, ¿de qué manera esto, por ejemplo, en las relaciones de pareja como tal, se torna en una obsesión tan grande? Porque no solamente hablamos de la intimidad, hablamos de otras cosas, por lo menos componentes de que los gestos o de repente componentes que me causan como rabia y siento que es obsesiva la manera de ella verme. ¿Cómo esto afecta totalmente en la parte psiquiátrica a nivel de pareja? ¿Cómo se manejan estas emociones? O sea, una desvalorización constante, sea del físico o de cualquier, digamos, debilidad que el otro marque y desvalorice al otro, es abuso psicológico. Entonces, si una persona me coloca en una situación de abuso en donde, digamos, se menoscaba mi autoestima, se menoscaba mi autoconcepto, se menoscaba mi integridad desde algún lugar, sea el emocional, sea el psicológico, sea el físico, indiscutiblemente, digamos, tendría que replantearme si esta pareja, digamos, es buena para mí, ¿cierto? ¿Qué, qué consecuencias puede haber? Puede haber situación de dependencia emocional, puede haber situación, digamos, de exponerme, digamos, a aguantar abuso psicológico y esto indiscutiblemente va a llevar a problemas en mi autoestima que posteriormente me pueden llevar a desarrollar un problema depresivo, un problema, digamos, dismorfofóbico o incluso a un trastorno de ansiedad también. Todo lo que conlleva, digamos, el abuso y la desvalorización. Yo pienso que en ninguna relación, menos de pareja, debería existir desvalorización desde ningún lugar. Si hay desvalorización, ese amor tiene que ser cuestionado. Exactamente, exactamente, porque fíjate, hay algo, yo acepto a la persona con sus diferencias e incluso cuando vemos el estándar social, porque aquí hay un comentario de Alex So que me parece muy interesante, el involucrar la parte social también, de cómo la gente se llega a hacer opiniones y hacer que cause ansiedad si la persona no tiene sus valores bien claros de por qué esta es tan pequeña, está con esta persona tan grande, o por qué este tan gordo, está con esta tan flaca. Y fíjate que ahí no hay estándar, ahí simplemente hay una buena relación de pareja en donde no hay la desvalorización, como tú dices. Ahora, aquí Alejandra Son nos dice, pienso que si tu pareja te desvaloriza sobre tu parte física, no te quiere. Disculpen, ser radical, pero en el amor se debe existir la aceptación y la ayuda. Yo también siento que debe haber ese convenio y sobre todo esta parte de involucrarme en querer a la persona, en aceptar las diferencias de la persona y apoyarla. Ahora, ¿qué piensas tú de este aspecto de esa ansiedad y esa obsesión también que se formulan de repente en la competencia de profesional o la competencia que tengo, como habías hablado del examen, esa competencia esa obsesión por ser el mejor y caer en estos estados tan obsesivos que caen en obsesionarme también físicamente. Yo tengo que verme como el fuerte, pero realmente no me siento así y sigo con es como una lucha. Esta es una lucha en que quiero algo de un estándar que no tengo. ¿Cómo se maneja a nivel psiquiátrico estos estándares de que yo quiero sobrepasar un límite de verme como un líder, pero realmente no puedo? Ok. Digamos que acá también es trabajo interno, María José. O sea, digamos, los niveles de competitividad por lo general nos generan sensación de bienestar porque es como secreción de dopamina, que es un neurotransmisor que me hace sentir como mucho bienestar. Si hablamos de competitividad, por ejemplo, física,
también se liberan endorfinas y un montón de sustancias que me hacen sentir bien. Digamos que estar en situación de competitividad o adquirir un hábito en donde, digamos, yo encuentro una ruta que a mí me gusta y me viene bien, eso está perfecto, está válido. Yo puedo también transformar mi cuerpo a través del ejercicio y que eso me guste, me haga sentirme mejor conmigo misma y eso está perfecto. Esto como para aclarar que no estamos satanizando ninguna actividad física. Sin embargo, cuando ya es algo que yo paso de disfrutar y paso de que esta actividad me genere bienestar a ocasionarme mucho disconfort, a yo no poder flexibilizar, es decir, no sé, voy de lunes a sábado porque mi entrenamiento así me lo exige, pero justo el sábado cumple mi mejor amiga y no puedo dejar de ir porque ir a su cumpleaños y no asistir al entrenamiento para mí, digamos, me llena de culpa, de malestar, de ansiedad y estar condicionada todo el tiempo, digamos, como a un hábito de alta competitividad en donde empiezo como a buscar más y más y más y más y todo el tiempo tengo esta sensación como de insatisfacción y frustración. Y ahí el hábito deja de ser algo que es benéfico para mí para convertirse en un hábito obsesivo. El hábito obsesivo, a diferencia, digamos, de los hábitos pasionales, yo puedo adquirir una pasión y tener, digamos, como muchas ganas de ir, de hacer, no me debe generar malestar, al contrario, me debe generar bienestar. Si yo ya ubiqué esto, es necesario tratar. No todos se deben tratar con psicofármaco, si no hay, digamos, un trastorno obsesivo como tal o una obsesión propiamente ya instaurada. Muchas veces el manejo psicoterapéutico basta, porque ¿a dónde vamos? A todo lo que hemos hablado a lo largo del live. Esa persona que se obsesiona con verse cada vez mejor y ponerse más, no sé, vamos a hablar de músculo y empecé, digamos, viéndome un poquito tonificado, pero ahora quiero verme más músculo y quiero rayarme y quiero también verme la pantorrilla y después quiero inyectarme ciertas sustancias que también me aumenten, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué hay? Hay una búsqueda incansable de ser alguien que sea aceptado, que sea querido o que no sea rechazado. O sea, es lo mismo, estoy en búsqueda de algo que lo estoy poniendo afuera, cuando en realidad lo tengo que trabajar yo. Entonces, normalmente desde el área, por lo menos como yo lo trabajo, desde el área de psiquiatría, se evalúa, se mira el nivel de intensidad de esta obsesión, si es una obsesión que da, digamos, flexibilidad a trabajo terapéutico, con trabajo terapéutico viene bien. Si veo que es como un patrón obsesivo bastante rígido que no flexibiliza, pues hay que ayudar con tratamiento psicofarmacológico. Sí, Y como les digo siempre, trabajo multidisciplinar, nunca solo, siempre digamos con el acompañamiento de todo lo que el paciente necesite. exacto. Y fíjate que esto cuando hablas de estas personas que tienen una musculatura y buscan más, muchas veces se encierran en algo que es otra emoción inasertiva, que es el miedo el miedo a que no me acepten y el miedo a mostrar una realidad tal cual como no es. E inclusive viví una experiencia una vez en un centro en donde había una persona que tenía estas características, pero en el momento de asumir alguna cosa, físicamente uno decía, bueno, es una persona que va a poner una postura, pero realmente tenía muchísima inseguridad. Entonces eso es muy importante porque las transformaciones yo pienso que en parte no son malas siempre y cuando tú las quieras para tu beneficio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Yo puedo hacer una transformación porque tengo de repente un detalle, un seno más pequeño que otro, una transformación, pero cuando tú ves que es para generarte seguridad, allí debes darte cuenta que tienes que buscar un apoyo, que no es simplemente una cirugía, simplemente es un apoyo emocional que te haga aceptar. Porque ¿qué ocurre también? Estos estándares de que yo de repente me veo muy musculosa y ya no quiero ser así. Entonces, ¿cómo revierto este proceso? Ahí es complicado. Aquí dice, Alejandra Sod dice, bravo, las apoyo, el que te quiere te acepta tal cual te apoya. Aquí tenemos un comentario de Tatiana Jesús que yo quisiera leerte, lo que dice, cuando empecé a salir con mi esposo, de inmediato ella me dijo que me regalaría un CX de senos y de inmediato le dije que yo no me sentía a gusto, que no, ya va, le dije que no, que yo me sentía a gusto como era. Le pregunté si le gustaría que yo leo.
¿ok? Ahora yo lo que estoy entendiendo es que ella prácticamente le dijo que ella sí aceptaba su cuerpo y como que no estaba muy de acuerdo con esta. Fíjate el valor de también, aquí dice ella también, yo le mandaría a cambiar su cabello, de ahí en adelante nunca más me dijo algo de mi cuerpo. Nos amamos tal cual como somos sin cambiar nada. Fíjate que eso es, Qué hubiera pasado, María José, si en vez de ella decirle, mira, no, yo me siento bien como estoy, ella hubiera dicho, bueno, listo, yo me hago esta cirugía. Y ahí obtenía, digamos, o más aceptación de él o más amor de él. Que es posible que ella a veces se condicione esto, digamos, ya no desde un lugar obsesivo, sino desde el refuerzo. Nosotros cuando nos refuerzan de forma positiva, muchas veces, o sea, este refuerzo que no tiene como un sustrato o tiene como un buen propósito, condicionar la conducta me puede llevar a después asumir patrones repetitivos de quiero más. Bueno, ahora no lo sé, no, ahora me voy a hacer la cintura y después me voy a hacer la papada y después me voy a cambiar mi cabello, ¿cierto? En el caso de ella, refuerza lo que hemos hablado esta tarde. Ella estaba haciendo aceptación de su cuerpo. Eso le permitió ponerle un límite. Hoy día es su esposo, lo que quiere decir que me imagino que esta conducta se echó a un lado. O sea, él no volvió a volver a desvalorizar y tampoco a pedir que ella diera algo que no era. Entonces, es lo que hemos repetido y lo voy a seguir repitiendo. El proceso es de acá. O sea, el proceso es mío hacia adentro. Porque cuando el otro tiene la capacidad de inestabilizar mi amor propio, mi autoestima, porque hay una desvalorización y yo se la permito, el problema está acá, en la otra persona también, pero el exactamente. principal problema a solucionar está en uno. Sí, ahora, bueno, saludos a Suárez, a Cristian Quijones, a tu psiquiatra, tenemos a Seret, tenemos a Psicoyen, y aquí, déjame ver si aquí por aquí hay alguna otra pregunta. Saludos a Top Bienestar, y tenemos a José Sosa. Bueno, en estos estándares que habíamos hablado entre la obsesión física, la ansiedad y el querer yo más, o el darme cuenta también, porque yo pienso que en ese proceso de yo querer, yo querer, yo querer, puede llegar a un capítulo de tu vida que tú paras y dices, mira, ya siento que me deformé. E inclusive vemos estándares de personas que están deformes físicamente o tienen grandes bocas o se han puesto tanto votos y definitivamente se han transformado y después ya no hay vuelta atrás. Y eso que tú hablas del equipo interdisciplinario es muy importante. Ahora, ¿cuál sería el estándar o el camino que pueden tomar cuando estas personas ya sienten que hay una sobrecarga, que ellos ya, ya hicieron todo? ¿Cuáles son las características que llega un paciente, por lo menos a tus manos, y que te digan, ya siento que me saturé? María José, te estoy perdiendo, no te escuché lo último. Ok, fíjate esta parte de una persona que tiene estas obsesiones y de repente ha hecho transformaciones, pero llega un momento que ya no quiere más, ya no se siente cómoda porque realmente puede ser que se transformó en algo lo que no quería. ¿Qué pasa con estas personas cuando llegan a consulta de psiquiatría? Bueno, estas personas necesitan mucho acompañamiento y necesitan como mucho soporte emocional, porque generalmente son muy juzgados. Esa misma sociedad que les pide que sean cierto tipo de personas o se vean de determinada manera, después son las mismas personas que juzgan el es que eres muy banal, es que no debiste ponerte tal cosa, es que debiste quedarte como estabas, tú no estabas tan gorda, tú tenías tus labios bien, tú tenías tu trasero bien, ¿cierto? Entonces son como expuestos a un juicio o un escrutinio público en donde todo el tiempo los acusan de banales, etcétera, etcétera. Entonces el soporte emocional para estas personas es fundamental, siempre hay que evaluar sobre qué está parado, digamos, este cambio de decir, bueno, no me gusta verme de esta manera, qué generó todo el proceso, si generó un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno adaptativo y volver a trabajar, digamos, todo lo que tiene que ver con su autoconcepto y qué es realmente lo que él estuvo buscando en esta transformación, que al llegar a determinado lugar
no encontró. Quiere decir que, digamos, hubo una búsqueda en un lugar equivocado. O sea, hubo una búsqueda desde lo que yo corporalmente quería, pero después me doy cuenta que esto no me llena, no me gusta, no era lo que yo estaba esperando. Entonces, volver a acompañar a esta nueva búsqueda de sí saber qué es lo que yo estoy buscando y qué es lo que necesitaba encontrar. O sea, siempre que nosotros pensemos en buscar una transformación física y hacernos algún procedimiento o hacernos algún cambio, siempre hay que preguntarnos para qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que estoy necesitando. Y de esa respuesta, digamos, yo pienso que va a depender la intervención. Siempre hay que evaluar sobre qué se posicionó, digamos, este retorno, este regreso, esta pausa, este decir, bueno, esto no era lo que yo quería, o me arrepentí, o ahora me veo de un modo diferente y sé que no son mis senos, no es mi cara, no es mi boca, ¿cierto? Entonces, te diría, María José, que esto, apoyo, digamos, de soporte emocional, psicoterapéutico, y todas las herramientas que esta persona necesite para volver al lugar donde quiera o donde le sea posible, pero que sea, digamos, como comandado por sus propias expectativas y por lo que él quiere o ella quiere para sí mismo o sí misma. Exacto, y fíjate, una de las cosas es tomar en consideración que lo que a veces tú ves o lo que tú percibes que quieres ser, puede ser tu realidad o no puede ser tu realidad, porque vuelvo a caer en el impacto que tienen las redes sociales en mostrar una realidad que a veces no sabemos cuál es la parte de atrás de esa realidad, porque por ejemplo yo puedo tener, hoy hablamos de métodos quirúrgicos bien abrasivos, que no saben hasta qué impacto pueden perforar un órgano, o simplemente estéticas que son mal llevadas que pueden deformar una cara. Entonces, fíjate los estándares de darte cuenta de que esto es una realidad, yo lo llamaría así, ¿no? Plástica, no natural, y evaluar si realmente tienes la necesidad de hacer esto o es algo que te ataca, porque ¿qué ocurre? De repente son cosas de valoración propia o de repente son cosas de tú manejar un control contigo mismo, tener más empatía con lo que, o simplemente ponerle más cuidado a ti. Ahora, existe un gran dilema que por lo general aparece que es como yo te decía, muchas hablan de que es gorda, que es flaca, y la obsesión y toda esta bendita cantidad de ansiedad que se refleja y bloquea totalmente a las personas, ¿ok? Y traen los trastornos, ya sean a nivel psiquiátrico y traen también trastornos a nivel alimenticio. Ahora, ¿cómo se hace o cuando uno ve que una persona puede o puede una persona salir de un trastorno de obsesión física? Cuando esta persona, digamos, flexibiliza su pensamiento, cuando esta idea, digamos, no es una idea que se impone y no se puede reducir, sino que es una idea que pueda que aparezca, pero que ahora ya no condiciona mi conducta. Cuando yo vuelvo a tener como autonomía sobre las elecciones, sobre mis hábitos, sobre mi cuerpo, sobre lo que elijo para mí, y no hay, digamos, un malestar intenso que llega a afectar las áreas de mi vida, que puede ser la social, la familiar, la laboral. Si yo logro, digamos, tener de vuelta estas características, quiere decir que ha habido una resolución favorable de cualquier trastorno, digamos, o obsesivo, o de ansiedad, o de dismorfofobia, o trastorno alimentario. Aplica para los 5. Claro, y una de las cosas importantes que inclusive las personas que están aquí conectadas es evaluarnos definitivamente hasta qué punto nos obsesionamos con algunos detalles de nuestro físico y también de qué manera juzgamos muchas veces los físicos de las otras personas, en donde no sabemos cuáles pueden ser las situaciones que pueden estar pasando o por qué tiene este estilo o no tiene este estilo. Cada estilo es libre para, y si yo, por ejemplo, porque fíjate, hay la parte física, pero yo no hablo solamente de si eres delgado o de repente a mí no me gusta la gente tatuada o a gente que le gusta, esa parte de obsesionar o caerle en decirle que no te gusta y de repente estas personas hacerlo más. Tenemos aquí un comentario de Alexo que dice, no solo las cirugías es la obsesión por ejercicio o consumo de suplementos en lugar de alimentos para lograr cuerpos de mi estándar de la red, ejemplo, Sacha, ser como ella. ¿Ok? Ahora fíjate algo importante. Ya estamos en el fin de este encuentro, ¿no? Y yo quería que nos dijeras de qué manera la gente tiene que tomar conciencia de lo que se llama la palabra obsesión con ansiedad.
en tu físico. O sea, yo pensaría, María José, o me gustaría que todas las personas que estuvieron con nosotros en el live nos replanteemos dónde ponemos la validación hacia nosotros mismos y hacia los demás. Haría la invitación de que la próxima vez que nos encontremos con una amiga, con un amigo, con un familiar, no sea lo físico lo que se valorice o lo primero a lo que se le dé importancia, como no sé, qué gorda que estás, qué flaca que estás, qué lindo que te quedó ahora que bajaste de peso, sino que se pueda, digamos, valorizar el ser humano en su integralidad. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Qué bueno verte, qué bueno volver a conversar contigo. O sea, que se le dé valor realmente a lo importante. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, evitar obsesionarnos? La obsesión se aleja muchas veces del principio de realidad y en la ansiedad también muchas veces se nos interfiere el juicio de realidad en la toma de decisiones. Entonces yo recomendaría partir siempre desde un punto de realidad, es decir, ¿cuál es mi cuerpo? ¿Cuál es mi contextura? ¿Cómo está diseñada la contextura familiar? Por ejemplo, no sé, he notado que en mi familia la mayoría somos bajitos, somos de cabello liso. Bueno, ¿cuál sería el estándar que yo quiero cumplir con respecto a perfeccionarme yo misma o a buscar un crecimiento, no sé, corporal o físico y espiritual de mí misma, por ejemplo? Y que eso esté basado en un principio de realidad. Si yo lo baso en un principio de realidad, es decir, no sé si yo voy a alcanzar las medidas de Sacha Fitness, como decía eh, la persona que nos comentaba. No lo sé, pero por ahí, en base a lo que yo estoy ahora, por ahí puedo, no sé, quiero adelgazar unos kilos y para mí sería factible que fueran, no sé, 7 kilos. Pero ahí mantener mi principio de realidad. ¿Qué es lo que debo hacer sin que nutricionalmente me haga daño, sin que el ejercicio vaya en contra de mí misma, sino que sean aliados, la nutrición, el ejercicio, que son herramientas que sirven mucho para el bienestar emocional? Yo las puedo utilizar como ayuda, no en contra de mí mismo, ¿cierto? Entonces, partir del principio de realidad, trabajar siempre, yo le digo a todas las personas, todos deberíamos trabajar en un espacio de psicoterapia, aunque no tuviéramos síntomas, mi autoconcepto, mi autoestima y la valorización de mi propio ser, porque eso me va a permitir relacionarme con los demás desde un lugar de amor hacia mí mismo, y si no me vas a amar bien, tampoco te lo voy a permitir. ¿Ah? Claro, exactamente. Y a los padres, si hay padres en el live que nos escuchan, recomendaría que la mirada no esté centrada en el físico de nuestros adolescentes y nuestros niños, sino en los logros, sino en aquellas cosas, digamos, que ellos van pudiendo obtener desde lo que van pudiendo lograr, que los hábitos de vida saludable se valoricen por los beneficios que trae para nuestra salud y no por los beneficios netamente estéticos, como comamos más verdura o más porque así te vas a ver delgada y bonita. No, comamos más verdura porque nos hace bien, porque nos da más nutrientes, porque eso también nos va a ayudar a estar mejor con nosotros mismos. Creo que estas serían como mis recomendaciones. Te agradezco muchísimo, María José, la invitación. Ha sido un espacio muy gratificante, de mucho respeto. Así que te mando un abrazo enorme y un placer habernos visto por acá. Muchísimas gracias. Yo te voy a pedir un último favor. Si pudieses tú escribir allí donde la gente te puede conseguir. Ok, Alexandra nos dice exacto, amarse a uno para poder amar a los demás. Si puedes escribirlo ahí y la gente lo pueda tener. Bueno, gente bonita, hoy nos conectamos en un tema muy importante, la obsesión física y lo que conlleva la ansiedad. Valórate definitivamente tu salud mental y tu salud física. Verse bien no implica tener estándares de obsesión que lleguen a la ansiedad. Por tanto, vigila siempre tu salud mental y sobre todo las exigencias que te estás llevando a consecuencia de problemas que pueden conllevar a tu salud y pueden deteriorar tu salud mental también. Bueno, allí tenemos el contacto de la doctora también, aquí te mandan un gran saludo, la doctora, ok, aquí está, doctora Anabel Hernández. Eh, y bueno, muchísimas gracias a Anabel por estar con nosotros en este espacio, que es tu espacio también. Sé que no va a ser la primera, sino van a ser muchos más encuentros que tengamos, porque realmente siento que hay muchos temas en la materia que eres experta de la ansiedad que son importantes y como muy bien lo dijiste,
todo el mundo necesita de una evaluación continua. ¿Para qué? No porque tenga un trastorno. E inclusive, la gente para aceptar la profesión que tú tienes de psiquiatría es una connotación de cantidades de mitos y es una profesión con tanto valor. ¿Por qué? Porque el psiquiatra es simplemente las personas que tienen trastornos muy fuertes y realmente no es así, porque las personas que necesitan psiquiatría son personas que tal vez emociones son difíciles de poder manejarlo y tenemos que caer en connotaciones más profundas. Entonces, por tanto, Anabel, muchísimas gracias, un gran abrazo de mi parte, Igualmente, que pasen un María feliz José. domingo y a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias. Este live va a quedar aquí grabado, lo pueden ver. Y bueno, nos vemos para otra oportunidad, Bueno, les doctora. mando besos. Muchísimas gracias. Chao, Chao. chao.